¿Usas una herramienta para email, otra para ventas y otra para atención al cliente? HubSpot Starter Customer Platform tiene todo en un solo lugar. Es un CRM inteligente con 6 hubs: marketing, ventas, servicio, content, commerce y data. Todo conectado. Soy Camila, Customer Success Manager de HubSpot, y hoy te voy a mostrar demos en vivo de cada hub. Ve al link en la descripción para trabajar con HubSpot gratis y seguir el video paso a paso. ¡Comencemos! Marketing Hub te permite acceder a herramientas para implementar campañas efectivas para tus leads y clientes. Te voy a mostrar cómo funciona el email en Marketing Hub Starter. En tu cuenta de HubSpot, dirígete al menú lateral izquierdo, haz clic en Marketing y Correo Electrónico. Lo primero que verás es una pantalla donde podrás administrar todos los correos que ya has creado. Ahora haz clic en Crear correo. Y acá vas a poder seleccionar alguna de las plantillas predeterminadas que HubSpot ya tiene para ti. En este caso voy a seleccionar esta. Ahora HubSpot me dirigió al editor de arrastrar y soltar y puedo comenzar a editar y personalizar mi correo electrónico. Mira, te muestro cómo. Primero voy a cambiar algunos textos que se alineen a mi objetivo de negocio. Ya he puesto algunos textos, pero necesito quizás un poco de ayuda para que queden un poco más profesionales. Así que señalo mi texto y aquí va a aparecer Breeze AI para que me ayude a modificarlo según como yo quiera. Puedo reescribir el párrafo, ampliarlo, acortarlo o incluso cambiar el tono. En este caso, lo que deseo es que amplíe el párrafo que ya tengo en mi email. Después de pocos segundos ya tengo el nuevo párrafo que me dio la IA, lo reemplazo y listo. Puedo continuar con la personalización de mi correo electrónico. Si deseo, puedo modificar las imágenes. Voy a reemplazar la imagen principal. Hago clic sobre ella, hago clic en reemplazar y acá puedo subir una que yo tenga en mi computador o incluso pedirle a la IA que genere una por mí. Listo. En pocos segundos la IA ha generado esta imagen, así que le doy clic. La inserto, ajusto el tamaño si así lo deseo y puedo seguir personalizando mi correo electrónico. Si bajo un poco, puedo también modificar los iconos de mis redes sociales para que mis usuarios también me sigan en estas plataformas. Si deseo, puedo agregar algún módulo adicional, bien sea otro módulo de texto, un botón, entre otros. Una vez tengo listo el diseño de mi correo electrónico, voy a ir a las configuraciones. Voy a dar un nombre a mi correo electrónico. Ahora voy a configurar el asunto y el texto de vista previa. Hago clic aquí y pongo mi asunto. Lo extraordinario es que puedo personalizar este asunto para que llegue con el nombre de la persona a la que se lo voy a enviar. Hago clic sencillamente en personalizar y pongo nombre. Listo, ya tengo mi asunto personalizado y mi texto de vista previa configurado. Por último, voy a seleccionar a quién quiero enviarle mi correo electrónico. Acá puedo elegir uno de los segmentos que tengo en mi CRM. Una vez ya tengo listo el diseño, el texto, las imágenes y la configuración de mi correo electrónico, puedo darle clic en revisar y enviar. Una vez envíes tus correos electrónicos, puedes analizarlos con Marketing Hub Starter. Puedes entender cuál ha sido la tasa de apertura, cuántos clics has tenido, cuál ha sido la tasa de click-through rate, entre otros datos que te ayudarán a saber si tu estrategia de email está teniendo los resultados esperados. También puedes crear automatizaciones sencillas. Por ejemplo, ve a Marketing de nuevo, a Formularios, haz clic en un formulario que tengas ya hecho, haz clic en Editar, dirígete al botón de automatización y desde acá vas a poder generar una acción para enviar un correo electrónico a aquellas personas que hayan dejado los datos en tu formulario. Haces clic en enviar correo, puedes seleccionar un correo que tengas guardado o crear uno desde cero. Y así de sencillo es crear automatizaciones con Marketing Hub Starter. Esto mismo puedes hacerlo también para anuncios que tengas conectados a tu CRM. Si tus equipos de venta tienen toda la información de sus prospectos en documentos aislados, spreadsheets u otros, Sales Hub es tu solución. El Sales Hub Starter ayuda a que tus equipos de venta tengan todo lo que necesitan para cerrar sus negocios en un solo lugar.
Ven y te muestro. En mi cuenta de HubSpot voy a CRM y acá voy a tener la información de todos mis contactos, empresas y demás. En este caso voy a ir al registro de una empresa con la que estoy trabajando, hago clic en él y acá voy a poder ver toda la información de la compañía. Incluso puedo ver qué contactos están asociados a esta y en la mitad voy a encontrar todas las actividades que se han desarrollado con esta empresa. Puedo crear una nota, enviar un correo electrónico, hacer una llamada, crear una tarea o programar una reunión. Por ejemplo, en notas puedo crear una nota y sencillamente poniendo el @ puedo mencionar a alguno de mis colegas para que sepa algo importante sobre esta empresa. Ahora quiero enseñarte lo fácil que es usar plantillas de mensajes predeterminados o crear uno desde cero con toques de personalización, lo cual te ahorrará mucho tiempo en tu día a día. En mi cuenta me dirijo a CRM de nuevo y voy a plantillas de mensajes. Acá puedo empezar a generar plantillas, puedo empezar a crear una desde cero o desde la biblioteca de plantillas. Acá tenemos muchas opciones. Por ejemplo, tengo compartir un recurso útil o una oportunidad de venta, el seguimiento a un correo después de una reunión, entre otras. En este momento voy a seleccionar un correo de seguimiento. Hago clic en guardar y acá puedo comenzar a personalizar mi plantilla con lo que yo desee, pero no tengo que empezar con un lienzo en blanco. Adicionalmente, tengo la oportunidad de generarla con IA si así lo deseo. Una vez tengo mi plantilla lista y con los tokens de personalización que deseo, la guardo y puedo regresar al registro de la empresa o contacto con el que estoy trabajando y usarla. Una vez estoy en el registro del contacto o la empresa a la que le quiero mandar un correo, hago clic en crear y acá voy a seleccionar la plantilla que justo acabo de crear, le hago clic aquí y mira que ya se puso el token de personalización. Sencillamente hago clic en enviar y listo, ya usé mi plantilla personalizada en minutos. Una de mis herramientas favoritas de Sales Hub Starter es el agendamiento automático. Con el programador de reuniones, tus clientes y prospectos pueden reservar reuniones directamente en tu calendario a través de enlaces personalizados. Dirígete a Ventas, programador de reuniones. Acá voy a empezar a editar mi enlace de reuniones. Lo primero que puedo hacer es darle un nombre interno y un título del evento a la reunión. También puedo poner cuál es la ubicación de la reunión. Si va a ser una videoconferencia, puedo conectar alguna herramienta como Zoom. En la pestaña de programación voy a definir cuáles son los espacios que quiero tener disponibles para que mis clientes y prospectos me agenden. Y en la última pestaña de automatización puedo definir si deseo mandar un correo de confirmación y un recordatorio previo a la reunión. Y listo, una vez guardo mi enlace, puedo tener un enlace como estos para programar mis reuniones con mayor facilidad. Listo, envías el link a tus leads, ellos eligen el horario, tú llegas a la reunión. Así de simple. Imagina cuánto tiempo esto ahorra versus el ping pong de emails para coordinar un espacio que funcione para ambos. Manejar tu pipeline de ventas es lo más importante de Sales Hub Starter. Para eso, dirígete a CRM de nuevo y haz clic en negocios. Acá vas a poder ver el pipeline que configuraste previamente. Recuerda que todas estas etapas que tienes acá puedes personalizarlas según tus objetivos de negocio. Vas a poder ver en qué etapa se encuentra cada una de las oportunidades con las que estás trabajando. En cada tarjeta del deal vas a ver el valor, la fecha de cierre, el propietario del negocio y cuál fue la fecha de creación. También vas a poder filtrar, por ejemplo, por los negocios asociados a ti o los negocios asociados a otra persona de tu equipo. Lo más interesante es que a medida que avances con la oportunidad, vas a poder arrastrar y soltarla a la etapa que corresponda. En este caso, imaginemos que avanzado muy bien con este negocio de Dream Traveler y quiero ya marcarlo como un cierre ganado. Perfecto, en pocos segundos vas a ver que los totales de cada etapa se actualizan cuando mueves algún negocio. Desde acá también puedes crear un negocio, puedes establecer cuál va a ser el nombre del negocio, el pipeline de ventas en el que debería estar, la etapa del negocio.
Adicionalmente, cuánto es el valor estimado de este trato, cuál es la fecha de cierre programada, quién es el propietario del negocio, si es un cliente nuevo o existente, si es una prioridad alta quizás, y vas a poder asociarlo a un contacto. Recuerda, es importante que tus negocios estén asociados a algún contacto. Cuando ya estés listo, haz clic en crear. Perfecto, ahora tengo un nuevo negocio en mi pipeline asociado al contacto con el cual estoy trabajando. También vas a poder crear paneles y usar informes predeterminados con Sales Hub Starter. Haz clic en la parte izquierda en paneles y acá vas a poder dar clic en crear panel. Vas a encontrar muchos informes que te ayudan a hacer un seguimiento de las actividades de tu equipo. En este caso voy a seleccionar este que incluye 8 informes personalizados. Hago clic, acá puedes ver cuáles son todos esos informes que se te van a incluir en el panel. Dar clic en siguiente. Y listo, en segundos vas a tener un panel que se va a actualizar en tiempo real con toda la información de tus negocios y todo lo que tengas en tu pipeline creado. Ofrecer un excelente servicio al cliente es un generador de ingresos para tu negocio. Ven y te muestro cómo el Hub de Service te ayuda a deleitar a tus clientes y hacer que quieran quedarse contigo. Ahora en mi cuenta de HubSpot me dirijo a los tickets. Esta vista es muy similar a la del pipeline de negocios, solo que acá voy a hacer seguimiento a esas solicitudes que levantan mis clientes. Acá voy a poder ver cuál es el estado de mi ticket e incluso puedo crear uno nuevo también de forma fácil y rápida. Listo, una vez yo lleno la información que necesito, hago clic en crear. Y acá HubSpot ahora me va a dirigir al registro de mi ticket, donde también puedo registrar todas mis notas, correos y todas las actividades que yo tenga para solucionar este incidente. Mientras tu equipo resuelve retos de los clientes, suceden múltiples conversaciones. Con Service Hub Starter puedes tener una bandeja de entrada compartida para que tu equipo gestione conversaciones de forma rápida y fácil. En mi cuenta de HubSpot me dirijo a CRM, bandeja de entrada. Desde acá voy a poder gestionar las conversaciones que entren de mis clientes. Voy a poder conectar un canal de correo electrónico o chat, entre otros. Esta bandeja de entrada únicamente pueden verla las personas a las cuales tú les des acceso de tu equipo. En la bandeja de entrada puedo ver qué contacto está asociado a la conversación, puedo crear un ticket si así lo deseo, ver la empresa, entre otros. También tengo a la IA acompañándome por si necesito un poco de ayuda. Puedo hacer clic en el asistente de IA y pedirle que escriba para mí con un prompt que yo le doy. En segundos me da un texto más profesional, lo inserto y puedo empezar a conversar con mi cliente. También puedo pedirle que me resuma la conversación en dado caso que necesite un resumen estructurado y fácil de entender de todo lo que se ha conversado hasta el momento. Si quieres crear y manejar un sitio web para que con tu empresa atraigas tráfico, generes leads y aumentes los ingresos, debes conocer Content Hub. En mi cuenta de HubSpot me dirijo a contenido, páginas web y desde acá puedo administrar las páginas web que yo ya haya creado y empezar una desde cero. Voy a dar clic en crear una página web. Acá puedo seleccionar alguna plantilla que yo ya tenga previamente definida o seleccionar alguna de las que HubSpot me da predeterminadas. En este caso voy a seleccionar esta. Aquí entro a un editor muy similar al que vimos en los correos electrónicos. Acá puedo arrastrar y soltar los módulos que yo desee. También recuerda que si necesitas ayuda con el texto de tu contenido, sencillamente puedes seleccionar lo que deseas editar, haces clic en el icono de Breeze y puedes decidir si necesitas alguna ayuda reescribiendo tu párrafo, ampliándolo o haciendo alguna otra acción. Una vez tengas toda tu página web lista, puedes ir a la pestaña de optimizar. Esto es muy interesante porque HubSpot te ayuda a que tu página esté optimizada para los motores de búsqueda con algunas recomendaciones SEO.
Por ejemplo, aún no tenemos un título y debemos agregar una metadescripción. Así que hago clic en agregar metadescripción y con ayuda de la IA puedo generar una descripción muy buena para motores de búsqueda en segundos. Perfecto, una vez la tenga, puedo también agregar una imagen destacada que también la puedo generar con IA y definir algunas otras configuraciones que son importantes antes de publicar mi sitio web. Listo, una vez agregué mi metadescripción, mi título, estoy lista para dar clic en publicar. Y listo, así de fácil es crear mi sitio web en el Content Hub Starter de HubSpot. También con Content Hub Starter puedes crear tu blog con ayuda de IA. Hacemos clic en blog, damos clic en crear. Aquí decidimos en qué blog vamos a crear la publicación y una vez adentro del editor vas a tener la posibilidad de decirle a la IA que por favor te genere quizás el esquema de tu próxima publicación. Acá le voy a dar un prompt. Listo, y en pocos segundos me va a dar todo un esquema completo del blog que deseo escribir para no empezar con un lienzo en blanco. Hago clic en insertar y mira, ya tengo todo un esquema de mi nueva publicación. Adicionalmente, cuando ya tengo el esquema de mi blog, puedo ir a la pestaña de optimizar y también me va a ayudar a que todo mi blog esté optimizado para los motores de búsqueda. También puedo agregar una metadescripción con IA en muy pocos segundos. Perfecto. Puedo también generar y agregar una imagen, entre otros. Todo con ayuda de la IA en el Content Hub Starter. ¿Quieres recibir pagos más rápidos de tus clientes? Con el Commerce Hub puedes hacerlo ahora. Puedes agilizar el pago de tus clientes. Dirígete a comercio y vas a ver la posibilidad de crear cotizaciones, enlaces de pago, entre otros. Las cotizaciones las vas a poder generar directamente desde el módulo de cotizaciones. Aquí vas a poder seleccionar cuál es el negocio asociado a dicha cotización. En este caso voy a seleccionar el negocio que creé y que cerré hace un momento. Aquí reviso la información del comprador, le doy siguiente, también la información del remitente. Aquí puedo agregar un elemento de pedido, es decir, un producto que yo tenga también en mi CRM de HubSpot. Una vez agrego mi elemento de línea, hago clic en siguiente. También puedo aceptar pagos online en dado caso de que así lo necesite, doy clic en siguiente. Aquí selecciono una de las plantillas que tengo predeterminadas en mi sistema, reviso que todo esté correcto, hago clic en siguiente. Acá tengo una previsualización de cómo va a quedar mi cotización y la creo. Así de sencillo puedo crear cotizaciones con el Commerce Hub Starter en HubSpot. También puedo generar enlaces de pago para que mis clientes me puedan pagar de forma mucho más rápida y sencilla. A medida que tu negocio crece, manejar tus datos se vuelve más desafiante. Con el Data Hub puedes mantener tu información limpia y actualizada y conocer cómo construir tu modelo de datos. Ahora en tu cuenta de HubSpot te vas a dirigir a la parte de gestión de datos, modelo de datos. Aquí vas a poder estructurar tus datos. Esta página va a ser muy importante si estás empezando a comenzar el CRM de HubSpot. Aquí le puedes contar a la inteligencia artificial lo que necesitas y puedes recibir una serie de recomendaciones de IA para que tu modelo de datos esté estructurado desde el principio con los objetivos de tu negocio. Adicionalmente, HubSpot te va a dar algunas sugerencias rápidas para que apliques en tus propiedades y tus datos se mantengan siempre limpios y consistentes. Aquí también vas a poder ver, por ejemplo, los límites de tu cuenta. También vas a poder acceder a integración con múltiples plataformas que se conectan de forma fácil a HubSpot para que tengas siempre tu data unificada y en un solo lugar. HubSpot crece contigo, de pequeños negocios a empresas enterprise.
La mejor forma de empezar es con nuestra HubSpot Starter Customer Platform. Si este video te ayudó, suscríbete, dale like y guárdalo para cuando necesites consultar cómo comenzar a usar algún hub. Los recursos que necesitas están en la descripción. Cuenta gratuita de HubSpot y cursos de HubSpot Academy. Empieza gratis hoy y recuerda que nunca pierdes acceso a las herramientas gratuitas. Soy Camila de HubSpot, gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.